Hola y bienvenidos a este video donde vamos a abordar de manera básica la autodefensa en el campo de la supervivencia. Hoy vamos a hablar sobre el manejo del bastón. Aunque parece inofensivo, puede ser formidable en manos expertas. Es fácil de conseguir, es efectivo, gratuito, el aprendizaje es simple, es la base para abordar otras armas. A menudo se ha considerado como el mejor arma de contacto. Su acceso siempre será libre y nunca se prohibirá. Finalmente, acostumbrarse al manejo del bastón aumentará significativamente sus posibilidades de supervivencia en áreas inestables o en áreas de alta criminalidad. El bastón permite especialmente protegerse de los ataques con cuchillo o de armas blancas similares al cuchillo, que es claramente la más común en términos estadísticos. En este video veremos tres grandes tipos de bastones, en realidad tres dimensiones clásicas de bastones diferentes. ¿Cómo desarrollar su destreza con los diferentes bastones? Los calentamientos antes de los entrenamientos, los diferentes ataques con bastón, los diferentes bloqueos con bastón contra los ataques con bastón, los diferentes puntos vitales que nos van a interesar en esta actividad. Y los refuerzos musculares, indispensables para aumentar su potencia de golpeo con el bastón. Te presentaré técnicas sencillas de aplicar. En la mayoría de los casos, unos meses de entrenamiento te darán una ventaja comparativa significativa. Importante durante un enfrentamiento, ya sea contra un individuo más corpulento que tú, varios adversarios o incluso un adversario con un arma de contacto. Por lo tanto, voy a presentarte un panorama de las técnicas más simples, de manera que puedas apropiártelas, integrarlas y que sean fácilmente realizables. Independientemente de la situación, no olvides que en un combate real, las capacidades motoras, cognitivas y perceptivas se reducen considerablemente. Generalmente se dice que uno está al 20 o 30% de su potencial máximo en esas condiciones. Como me dijo un día Dominique Valera, son las decenas de miles de repeticiones las que harán que, el día que lo necesites, hagas un movimiento perfecto, sin importar tu nivel de estrés. Las técnicas visualmente impresionantes suelen ser ineficaces en combates reales. El objetivo del video es precisamente presentar técnicas probadas y entrenar en este sentido. En supervivencia, siempre buscamos economizar medios, ahorrar energía y mantener la simplicidad. Antes de comenzar, quiero decirles que estos métodos son de extrema eficacia e incluso peligrosidad. Los golpes de bastón, sobre todo en puntos vitales, no dejan oportunidad de supervivencia a ningún adversario. La velocidad, el brazo de palanca, la pequeña superficie de contacto en el impacto que proporciona un bastón correctamente manejado, multiplican considerablemente la potencia de golpe del luchador. Las técnicas que voy a presentarte hoy, por supuesto, solo deben usarse en caso de fuerza mayor, en caso de supervivencia. Si por casualidad te encuentras en esta situación, defiéndete con responsabilidad y conciencia. Para nuestra actividad, es preferible conocer las diferentes técnicas asociadas a las diferentes longitudes de bastón. Porque en una situación real, no siempre tenemos el lujo de elegir un bastón en particular. En realidad, tomamos eventualmente lo que tenemos a mano y que puede parecerse a un bastón. Continuemos con el bastón medio, también conocido como bastón de combate o Joe el Malayú. Es básicamente un bastón que gira alrededor de 1,40 metros para 2,05 centímetros de diámetro. Es el bastón del paseante, del caminante. Su aspecto inofensivo es una gran ventaja y lo convierte en el bastón preferido para la supervivencia. Vamos a ver las técnicas básicas con este bastón de combate de la escuela francesa, bastón federal, bastón de Joinville, etc. Estas son técnicas de acercamiento a la actividad que permiten comenzar con gestos interesantes y que nos van a permitir soltar el cuerpo. Una generalidad en bastón es que siempre golpearemos para optimizar la potencia del golpe, siempre golpearemos con el extremo del bastón. Tendrás daños mucho más importantes, o, digamos al máximo, con los 20 centímetros al nivel del extremo del bastón. Con el bastón medio encontraremos las guardias de deporte y combate. Ahí radica su importancia.
Tendrás aproximadamente los pies al nivel de tus hombros, por lo tanto, no demasiado separados, una ligera flexión en las rodillas. Para ser flexible, entonces, siempre debes prestar mucha atención a tener caderas muy flexibles. Y la guardia se hará de esta manera, con el brazo trasero para un diestro y el brazo delantero al frente para un zurdo. Obviamente, tenemos algo diferente, es lo opuesto, simétricamente, en lo que respecta a la toma del bastón. Vamos a poner la mano atrás a unos dedos, 2 o 3 dedos del extremo del bastón y vamos a sostenerlo muy firmemente. No debemos ponerla en el extremo, porque podríamos eventualmente perder el bastón bastante fácilmente. Entonces, máximo una mano completa, mínimo 2 o 3 dedos. Si quieres optimizar la distancia de golpeo, la colocas a 2 o 3 dedos. Avanzarás un poco más, sobre todo si mueves ligeramente las cadenas. Ahora veamos los golpes básicos con el bastón medio, los golpes clásicos en combate con este implemento. Entonces, desde una posición de guardia normal, tienes el lateral exterior y tienes el lateral del otro lado, el lateral cruzado, que generalmente se va a hacer en un cambio de guardia para que el movimiento sea más fluido, o en un retiro. Entonces aquí tienes lateral exterior, lateral cruzado. Al contrario, para un zurdo, por supuesto, lateral exterior, lateral cruzado. Entonces lateral cruzado en un retiro, lateral exterior. En una guardia normal. Entonces, estamos en guardia normal, posición de guardia lateral exterior, lateral cruzada. Entonces lo vemos a nivel del impacto. Por lo tanto, estás en una guardia normal, siempre lateral, exterior, lateral cruzado, exterior cruzado. Veamos ahora un golpe que puede ser interesante en lugares un poco abarrotados, en un pasillo o en un bosque, entre dos árboles, que será típicamente un golpe con el bastón medio. Es el roto, por lo tanto, el roto, un gran clásico, que también se encuentra en el bastón de combate, un poco diferente, pero casi de la misma manera, por lo tanto, el roto. Tienes este movimiento aquí, así que estás aquí y aquí, así que permite, ves, no ser molestado por obstáculos que podrían estar a la derecha o a la izquierda. Entonces, en el roto tenemos un golpe, obviamente, que golpeará en la cabeza, en el cráneo del adversario. Entonces vamos a seguir en los grandes clásicos del bastón medio. Así que bastón de combate. Vamos a tener el deslizado picado. Así que deslizado picado. Ahí tienen un deslizado picado. Son golpes que son muy peligrosos en relación con los puntos vitales a nivel del eje. Así que tienen el picado. También pueden tener los deslizados picados en reversa. Así que miramos eso. Deslizado, picado. Siempre comenzamos con nuestra guardia de deporte de combate clásico, así que deslizado allí. Así que son golpes bastante viciosos en realidad que no vemos llegar muy bien. Y deslizado, girado, para soltarse y para domesticar un poco el bastón, para hacer cuerpo con el bastón, como decimos. Es interesante trabajar un poco los cambios de guardia, entonces con los cambios de pie. Para las paradas utilizaremos las de la escuela asiática, que son las más eficaces. Por lo tanto, para todos los golpes que llegan a la cabeza, desde arriba, tienes estas paradas allí. Por lo tanto, con mucho cuidado, separa los dedos. Porque en la realidad de la lucha, en la demostración, ves a gente que hace así, obviamente, a una velocidad más o menos reducida. Si tienes a alguien,
Un atacante que llega con la máxima potencia y te da un golpe de este tipo, lo mejor es, de todos modos, alejar los dedos. Un golpe en el dedo o en la muñeca puede causar una fractura sistemática, especialmente con un palo. Entonces, estamos aquí. Los golpes en los lados, es lo mismo. Vamos a tomar eso allí. Los golpes en el medio y a la altura, cabeza, lateralmente, en realidad. Y los golpes a nivel de las piernas. Puedes tener las estacas así. Las estacas o los despejes. Lo mejor es ser muy cuidadoso y preferiblemente hacer retiros. Ahora, veamos el bastón corto, el bastón de Kali Arnis Eskrima, que se utiliza más en Indonesia o Filipinas, más generalmente en el sudeste de Asia. Mide aproximadamente 70 cm de largo, con un diámetro siempre de 2 a 2.5 centímetros. Estas técnicas son simples, pero de una eficacia temible. Para las técnicas de bastón corto, en particular, la fuerza y el poder físico marcarán la diferencia. Presentaré en la última parte algunas técnicas de refuerzo para el manejo del bastón corto. Con el bastón corto, ahora, nos vamos a concentrar en golpes muy simples. Tenemos los golpes directos. Primero, en un primer momento, tienes lo que llamamos el redondo, por lo tanto, es un golpe directo, que será vertical o casi vertical. Y tienes lo mismo, tienes el jab, que es un golpe directo, pero horizontal, por lo tanto, tenemos el redondo. Y el jab. El agarre suele ser similar. Entonces, redondo. Jab. Pasemos ahora al revés. Entonces, los reversos. Tenías el redondo. Reverso redondo aquí y el jab. Jab reverso aquí, es lo mismo. Es el equivalente a los golpes en directo. Entonces es interesante hacer los reversos con ambas manos para lograr captar, digamos, la máxima potencia. Entonces aquí, un redondo reverso con 2 manos. Jab reverso con 2 manos. Entonces el reverso. Para hacerlo correctamente, no debes agarrar el bastón, solo debes aliviar la muñeca. Entonces, redondo, redondo, reverso. En realidad, pongo mi mano a este nivel, más o menos. Y ahí aumenta seriamente la potencia del revés. Entonces, para los desfiles, vamos a usar el primer desfile. Es el desfile llamado desfile de paraguas, que te va a interesar especialmente, porque vas a poder preparar tu golpe. En realidad, vas a preparar tu golpe mientras te proteges de un posible golpe de bastón. Entonces, te preparas, lanzas tu jab o tu redendo, en este caso, y luego puedes hacer tu combinación. Eso es típico del Krabi Krabang de Tailandia. Luego vamos a mantener las mismas técnicas de parada a nivel lateral, tal vez si es posible. Por otro lado, en cuanto a los golpes que se darían en la parte inferior, será absolutamente necesario trabajar en las evasiones y retiros. Absolutamente no es posible sin ponerse en peligro de poder.
para bloquear golpes posibles. Tendrían que ser golpes que realmente estén muy mal dados, muy mal ejecutados. Entonces, estamos más bien en evasiones, tipo de deporte de combate, boxeo. Algunas especificidades del bastón largo, que en la escuela asiática se llaman el extremo. Mide alrededor de 1.80 metros con 3 centímetros de diámetro. Inicialmente se hizo para luchar contra los jinetes. Es inutilizable en lugares abarrotados o en interiores. Entonces vamos a tener 2 o 3 golpes particulares a estos bastones que pueden ser interesantes en combate. Entonces simplemente tienes el picado, que será uno de los más efectivos, por lo que será un picado muy simple. Puedes hacerlo a varios niveles, obviamente, nivel de cabeza, por supuesto, generalmente son los más efectivos. Tienes picado a la izquierda y a la derecha, así que es igual. Tienes otro golpe que va a ser interesante, que podemos trabajar entonces, que es muy sorprendente y que es uno de los más poderosos. Finalmente, con el bastón largo, es el látigo. Así que el látigo no lo vemos llegar, especialmente si hacemos una finta en la base. El látigo en general es eso. Entonces, para darte una idea del impacto, estos son golpes que, a nivel de la 100, no perdonan. Es extremadamente poderoso porque tienes una palanca muy importante y además realmente no lo vemos llegar. Son golpes directos, son golpes azotados. Es un golpe que, si se acompaña de una pequeña finta abajo, pasará casi en todos los golpes. Ahí está el golpe azotado. Por lo tanto, jugamos bien con la elasticidad del palo largo, por lo que es extremadamente poderoso. Luego tienes un último golpe, que será un poco el equivalente del golpe azotado. ¿Cuál es el revés que puede ser interesante de pasar y que no se podrá utilizar con otros palos? Entonces, típico del bastón largo, el revés. Entonces, el revés es lo mismo. Es un golpe que es malicioso porque primero haces una finta en la parte inferior. Para los bloqueos con el bastón largo, volvemos a los bloqueos de la escuela asiática. Por lo tanto, para los golpes que vienen desde arriba, tienes esta posición aquí, siempre prestando mucha atención al dedo. Tienes estas técnicas laterales y tienes los postes en el suelo para los golpes que vienen a nivel bajo. Luego tienes los despejes para los golpes que vienen desde abajo, en el área genital, por ejemplo. Claramente posees todas las estrategias de retiro relevantes. Ahora abordemos rápidamente los puntos vitales que nos van a interesar. En bastón, vamos a encontrar los puntos vitales clásicos en la línea, entre el punto nasofrontal, entre los ojos y hasta la base del cuello. Tienes un conjunto de puntos vitales que van a causar conmociones cerebrales, una pérdida de conciencia, en particular con los golpes en picado. A nivel de la garganta y la manzana de Adán, también tendrás lesiones en el cartílago, la tráquea o la laringe, también una pérdida de conciencia. Los ojos, los globos oculares, obviamente, muy sensibles a los golpes, pero también a los golpes circulares, con lesiones irreversibles, a menudo desprendimiento de retina, otros bastante sistemáticos. El hueso malar a este nivel. Los pómulos, que también son puntos muy incapacitantes, los puntos vitales en lateral. Ahora, en resumen, existen traumatismos craneales en las sienes, asociados a pérdida de conciencia sistemática. Desde la parte superior del hueso temporal,
detrás de la oreja, hasta la base de la roca. Tienes varios puntos vitales en diferentes niveles y también tendrás una pérdida de conciencia. Un poco más abajo, tienes el ángulo de la mandíbula, que provocará un desequilibrio sistemático, sin contar las fracturas. Aún un poco más abajo, tienes la carótida, la arteria. La zona abarca toda la parte lateral del cuello. Por ende, también hay una constante pérdida de equilibrio en ese aspecto. Finalmente veamos los puntos vitales a nivel dorsal. Tienes toda la columna vertebral, tienes una gran fragilidad, en particular para todo lo que es del nivel cervical. Con el bastón, sin importar el punto de contacto en la columna vertebral, tendrás daños significativos, con una incapacidad casi inmediata para el adversario. Los otros puntos vitales que podríamos darte producirán resultados más aleatorios y menos fiables. Antes de comenzar tus sesiones, caliéntate durante unos 10 minutos. Comienza con un trote o un poco de saltar la cuerda. Continúa con calentamientos de la parte superior del cuerpo. Después de la sesión, no olvides estirarte. Esto favorecerá tu recuperación y evitará todas las lesiones.